Sean todos y todas muy, pero muy bendecidos. Les amo. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar en ese lugar para compartir la palabra. ¿Cuántos están bendecidos? Yo no sé cuál es la razón por la cual muchos de ustedes están aquí en esta noche, pero yo cada vez que vengo a la casa de Dios vengo con la disposición de tener un encuentro con Dios. Hello. Diga que yo cada vez que vengo a la casa de Dios traigo la disposición de tener un encuentro con Dios. Pero yo no quiero cualquier encuentro con Dios. Yo quiero un encuentro transformador. ¿Alguien me está escuchando? Necesitamos un encuentro transformador. No necesitamos encuentros emocionales. No necesitamos encuentros casuales que no cambian a nadie. Necesitamos un encuentro transformador, porque cuando tú recibes un encuentro transformador, tu crisis puede terminar. Cuando viene un encuentro transformador con Dios, la situación que tú no has podido terminar tiene que terminar. Levanta tus manos y diga: yo necesito un encuentro transformador con mi Dios. Vamos, dile fuerte, dile: yo necesito un encuentro transformador con mi Dios. Pastor, ¿por qué necesito yo un encuentro transformador con Dios? Porque la vida de un cristiano no puede ser ni hoy ni nunca una vida monótona. No puede ser una vida que consista en venir al culto, cumplir una mecánica religiosa e irme a mi casa igual como yo llegué aquí. La vida de un cristiano tiene que ser una vida que va de triunfo en triunfo, que va cambiando, que cada vez que se encuentra con su Dios empieza a pasar algo, que cada vez que llega a la presencia de su Dios hay cosas que empiezan a suceder en su vida. No son cosas religiosas, son cosas internas que empiezan a cambiar cuando tú estás frente a tu Dios. Necesitamos tener un encuentro con Dios. Libro de Génesis capítulo 28. Ore por mí, por favor, bendígame. Yo necesito que usted ore para que Dios me conceda que con todo denuedo yo hable su palabra. Yo oro por usted, Padre. Yo declaro que este pueblo tiene oídos para oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, que su corazón es tierra fértil sobre el cual tu palabra va a ser implantada. Señor, esa palabra va a dar fruto, va a germinar. Yo declaro, Señor, que mientras tu palabra es predicada, si hay un cuerpo enfermo, recibe sanidad por el poder de tu palabra. Si hay alguien atado, es libre por el poder de tu palabra. Si hay alguien con crisis económica, recibe la prosperidad por el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Libro de Génesis capítulo 28. Voy a leer el verso 10 y 11. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y las puso de su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Estamos hablando de Jacob, el mismo que salió de casa de su padre huyendo, porque había tomado la primogenitura de su hermano y su hermano lo estaba buscando para matarlo. Estamos hablando de este Jacob que salió huyendo por temor, porque obtuvo algo que no era la forma correcta de obtenerlo. Yo no sé cuántas veces nosotros nos hemos metido en situaciones difíciles por conseguir cosas de la forma incorrecta. Jacob tuvo una bendición que sí es cierto, era para él, pero no era la forma de cómo obtenerla. ¿Alguien me está escuchando? Y Jacob corría por el desierto, pero dice que llegó a un lugar. Llegó a un lugar y en ese lugar tuvo un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque solo en el lugar de la revelación de Dios es donde podemos tener un encuentro con Dios. No puedo tener un encuentro con Dios si Dios no se me revela. Necesito primero que Dios se me revele. Jacob estaba corriendo. Dice que Jacob tomó unas piedras y se acostó y durmió. El objetivo no es, el meollo del asunto no es que Jacob se acostó y durmió, sino que en el sueño pasó algo sobrenatural que cambió la vida de Jacob. Verso 12 al 15. Dice mi Biblia: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Hasta allí suena interesante el sueño que tuvo Jacob.
tuvo un sueño con ángeles, maravilloso. Dice que los ángeles subían y los ángeles bajaban. Jacob estaba tal vez extasiado, maravillado con eso. Pero ahí no es donde está la revelación de esto, sino que yo veo algo que pasó allí. Dice que él vio a Jehová en la cima de la escalera. No te conformes sencillamente con mirar al Señor de lejos. Suplica una revelación de Dios. Porque solo una revelación de Dios es lo que puede transformar nuestras vidas. Dice mi Biblia, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que fueras. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué pasó con Jacob, pastor? Lo primero que pasó con Jacob fue que Dios se le reveló. Dios le reveló que él era el Dios de sus antepasados. Recuerden que Jacob estaba huyendo. Jacob había usurpado a la bendición que era de su hermano porque no conocía a Dios. Tenía información de Dios. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es tener información de Dios y no una revelación de Dios. Por eso es que hay gente que pasa años sentado en una iglesia y no cambia. Por eso es que hay gente que lleva tiempo tratando de hacer un ejercicio religioso y su vida sigue siendo la misma, su finanza sigue siendo la misma, su familia sigue siendo la misma, porque no es suficiente información de Dios. Necesito una revelación de Dios que transforme mi vida, que transforme mi familia, que transforme mi finanza. Cuando Dios se le aparece, Dios le dice: no es suficiente este sueño, Jacob. No te conformes con un sueño. Pide la revelación del Dios del sueño. Dios le reveló y le dijo: yo soy Jehová, Dios de Abraham tu padre y de Isaac. Llama poderosamente mi atención que parece, según lo que Dios le estaba diciendo a Jacob, que Jacob no lo conocía. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque si Jacob lo hubiera conocido, él no tuviera la necesidad de presentársele. Pero él le dijo: hey, Jacob, yo soy Jehová, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac. Hasta ese momento Dios no era el Dios de Jacob, porque Jacob no lo conocía. Lo peor que te puede pasar a ti es que tú tengas información de un Dios que tal vez sea el Dios de tus padres, pero no sea tu Dios. Y yo sé que nuestros padres queremos traer a nuestros hijos atados, traer a nuestros hijos a la fuerza. El problema no es que tú sientes a tu hijo en la iglesia. El asunto está en que el Dios que a ti se te reveló se le revele a ellos, para que empiecen a servir a Dios por amor, para que empiecen a ser salvos. Porque muchos de nuestros hijos no quieren venir a la iglesia porque lo traemos arrastrado con la información de Dios. Ellos necesitan una revelación para que tengan un encuentro transformador. ¿Por qué nuestros hijos corren al mundo? ¿Por qué los hijos de los cristianos se están perdiendo? ¿Por qué los hijos de los ministros se están perdiendo? Porque pensamos que es suficiente una información, una doctrina, una teología de nuestro Dios. Yo no quiero que mis hijos tengan una información de mi Dios. Yo quiero que ellos tengan una revelación para que ellos aprendan a amar a mi Dios como yo lo estoy amando. Y puedes tener la plena seguridad que si tus hijos tienen revelación del Dios al cual tú les sirves, nada ni nadie podrá hacer que se aparte, porque ellos los servirán por revelación. Dios le reveló, lo segundo que Dios le reveló a Jacob era que Jacob estaba en su presencia. El que no conoce a Dios, el que no está ambientado a la presencia de Dios, puede estar en la misma presencia de Dios y no saberlo. Por eso es que hay gente que puede haber un mover glorioso de Dios y como no conoce la presencia de Dios, le es irreverente. Por eso es que hay gente, hermanos, y yo sé que a algunos nos molesta,
Algunos que todavía le queda religión, nos molesta cuando hay alguien que está chateando mientras estamos en la presencia de Dios. Pero hermanito, tenga paciencia, que el que no conoce la atmósfera de la presencia de Dios no puede honrarla ni reverenciarla. Necesitamos una revelación para entender cuándo es la presencia de Dios. La presencia de Dios es más que música bonita. La presencia de Dios es más que grito. La presencia de Dios es más que algarabía. Cuando la presencia de Dios llega a la vida de un hombre, cuando la presencia de Dios se le revela a la vida de un hombre, jamás ese hombre podrá estar en otro lugar mejor que en la presencia de Dios. Por eso decíamos, tu presencia es el cielo para mí. Eso solo lo puede decir el que conoce la presencia. No hay un lugar más seguro que la presencia de Dios. Lo tercero que le reveló Dios era que Dios tenía planes con Jacob. Yo no sé qué es lo que le había hablado Isaac y Abraham a Jacob, pero lo que tus hijos necesitan es que Dios les revele que tiene planes especiales con ellos. El problema es cuando yo quiero darle la revelación de los planes que Dios tiene conmigo a mis hijos. Yo no necesito que mi hijo tenga una revelación de los planes que Dios tiene conmigo. Mi oración es que Dios le revele a mi hijo los planes que tiene con él. Por eso Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre, pero ahora tengo planes contigo. Te llegó tu turno. ¿Qué le dijo en el verso 14? Pongan el verso 14. Será tu descendencia. Será tu descendencia ¿cómo? Como el polvo de la tierra. Ya él terminó de decirle, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. Ok, yo soy Jehová. Mucho gusto. Pero yo vine a darte una revelación de unos planes que tengo contigo. Ahora el asunto no es con tu papá. Ahora el asunto no es con tu abuelo. Ahora el asunto es contigo. Y le habla de la descendencia de él. Nuestra oración tiene que ser que Dios le revele los planes que tiene con nuestros hijos a nuestros hijos. ¿Por qué los jóvenes no quieren servir a Dios? Porque la religión los ha hecho sentirse inútiles e inservibles. Los ha hecho, hermanos, cuando yo oigo a la gente decir que los jóvenes son el futuro de una nación, yo digo, yo no lo creo. Mi Biblia dice que Dios tiene planes aquí y ahora con la juventud. Y yo sé que algunos ancianitos que no quieren pasar el relevo, le cae como que pesado esto que yo estoy diciendo. Pero es que yo encuentro en mi Biblia que dice, después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestros jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. No dice que va a pasar en el futuro, dice que mi hijo va a profetizar ahora. Mis hijos, los diseños, los planes del cielo, Dios dice, se lo voy a revelar a la juventud. ¿Qué le dijo Dios? Dios le reveló que le daría la tierra en donde él pisara. Nuestros hijos se han hecho dependientes de nosotros. Nosotros los hemos hecho dependientes de nosotros, en lugar de enseñarle a ser dependientes de su Dios. Por eso es que nuestros hijos no oran. Porque le enseñamos que papá trae todas las cosas por ellos. Tú tienes que enseñarle a tus hijos que él puede tener un encuentro con tu Dios y que Dios tiene planes para él y que Dios le va a entregar territorio y dominios a él. ¿Sabe cuál es mi oración y de qué estoy convencido? De que mis hijos van a conquistar territorios que yo aún no he conquistado. Por eso que estoy desesperado, porque ellos reciban una revelación de Dios y porque Dios les diga cuáles son los planes que tiene con ellos. Ellos no pueden estar sirviendo a Dios porque su papá es el pastor. Ellos tienen que estar sirviendo a Dios porque Dios se les reveló a ellos. ¿Qué más le reveló el Señor a Jacob? Le dijo a Jacob, tienes que ser responsable. ¿Por qué? Porque de ti depende la bendición de las naciones. Hello. Si nuestros jóvenes entendieran que ellos cargan la bendición que Panamá necesita, fueran jóvenes espirituales, fueran jóvenes viviendo en la presencia de Dios. Pero ¿por qué nuestros jóvenes no quieren ser muy espirituales?
porque le hemos vendido la idea de que ellos son los del futuro. Entonces ellos dicen: me queda tiempo para saltar, me queda tiempo para hacer esto, porque el futuro no ha llegado. Es tiempo de que tú le digas a tus hijos: tú eres el de aquí y el de ahora. Tienes que tomar responsabilidad. Ya no puedes seguir viviendo del mismo modo que estás viviendo. Dios le tuvo que decir a Jacob: Jacob, tú cargas la bendición no de un pueblo, sino de una nación. Mi oración es que mis hijos entiendan que cargan la bendición de esta nación. ¿Qué más le reveló Dios a Jacob? Dios le reveló que lo acompañaría y lo prosperaría en todos sus caminos. Dios le reveló que lo guardaría. Dios le reveló que cumpliría un propósito especial en su vida. Ahora, pastor, ¿pero qué necesito yo para tener un encuentro transformador con Dios? Tienes que tener la certeza de haber tenido un encuentro personal con Dios. Si tú no tienes la seguridad de que con quien tú te encontraste fue con Dios, no has tenido un encuentro transformador. Hay tanta gente dudando todavía a esta altura y llevan años en el caminar con Cristo y dicen: yo no sé si soy salvo, yo no sé si Dios me llamó para esto. Aún ministros que cuando las cosas no salen como ellos esperan, dicen: yo creo que Dios no me llamó para esto. Hermano, no importa cómo salgan las cosas, no importa cómo amanezca el día, ten la certeza de que el que se te reveló fue Dios. Génesis 28, 16 al 17 dice: y despertó Jacob del sueño. Qué hermoso es tener sueños de revelación. Pero tú no te puedes quedar durmiendo toda la vida. Tú tienes que despertarte del sueño. Pero cuando tú te despiertas, tú tienes que tener la certeza de que quien te habló fue Dios. Cuando tú te levantas, tienes que tener la seguridad de que te encontraste con Dios. ¿Por qué? Porque la seguridad de tu llamado será la seguridad en tu llamado. No esperes que otros entiendan. No esperes que otros acepten que Dios se te reveló. No esperen que otros acepten que Dios te llamó. Con que tú estés seguro es suficiente. Hermano, todo el mundo no va a estar de acuerdo con que Dios nos llamó. Pero a mí no me importa. Porque al fin y al cabo a quien Dios llamó fue a mí, no a ellos. Porque si no, vamos a vivir pendientes. A ver si la gente le gusta cuando yo adoro. A ver si la gente le gusta cuando yo predico. A ver si la gente le gusta cuando yo ministro. Pero hermano, la gente no me llamó. A la gente no le tiene que gustar. Yo no vivo para agradar a la gente. Yo vivo para agradar a aquel que me llamó. Escúchenme una cosa, ministro. Ay, pero a mí no me gustó la adoración. Qué bueno que no te gustó, porque jamás fue dirigida a ti, sino a Dios. Pero es que a mí no me gusta cuando el hermanito dirige. No me importa si a ti te gusta o no, porque cuando yo me paro aquí, yo me paro con el propósito de complacer al que me llamó. Tú no puedes ser un cristiano pendiente a la aprobación social. Tú no puedes ser un pastor pendiente a la aprobación social. Tú no puedes ser un músico pendiente a la aprobación social. Porque la gente no te llamó. Escúchame una cosa, porque los mismos que hoy te aplauden, mañana te van a apedrear. Le pasó a Jesús. Le pasó a Jesús. Lo mismo que decían Hosana, Hosana, después empezaban a decir: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Si Jesús hubiese puesto su confianza en los Hosana, si Jesús hubiera puesto su confianza en la gente que le dijo: aunque otros se escandalizaren, yo no me escandalizaría de ti, hubiera fracasado en su llamado. Porque hay ministros frustrados, porque hay pastores frustrados, porque desde el primer momento trataron de complacer a alguien que no es el que lo llamó. Hello, yo lo siento mucho. Yo no vivo para complacer a nadie. Hello, yo no vengo a congraciarme con nadie. Yo tengo una alta responsabilidad, y es traer un mensaje que te lleve a tu destino profético. Es que a mí no me gusta cuando predica el pastor Joel. Yo no predico para que te guste, yo predico para que te salves. Hello. Yo no vengo aquí para que a ti te guste. Yo vengo aquí para sonarte la alarma y decirte: cuidado por dónde vas, cuidado por dónde estás.
Y qué bueno que yo no vivo de ofrenda por prédica. Pastor, ¿qué necesito para un encuentro transformador con Dios? Necesitas aprender a levantar un altar en el lugar de tu revelación. Pastor, ¿qué? Mucha gente pierde en el llamado porque se les olvida el altar de alabanza y adoración. Hello. Y algunos dicen, lo mío es la palabra, pero yo tengo que adorar al que me revela la palabra. Hello. Yo sé cuál es la excusa más grande del que no le gusta orar. No, lo mío es la palabra. A ti no te gusta orar. ¿Por qué? Pastor, ¿por qué usted dice eso? Yo soy un hombre de la palabra. Porque ¿cómo tú te vas a enfocar en conocer el libro y no quieres conocer al autor del libro? Al autor del libro no se le conoce leyendo, se le conoce orando. Por eso es que hay muchos ministros cabezones caminando y desplazándose en los púlpitos. Tienen la cabeza llena de la información, pero el corazón vacío del autor. Necesitamos levantar un altar. Génesis 28, 18 al 19. Y se levantó Jacob de mañana. Cuando alguien tiene seguridad de que Dios se le apareció, de que Dios se le reveló, va a empezar a adorar espontáneamente. Nadie va a tener que decirte levanta tus manos. Nadie va a tener que decirte abre tu boca. Porque yo sé quién se me reveló anoche. Porque yo sé con quién estuve esta mañana. Yo sé a quién yo oí. Por eso de ahí es donde nace la adoración espontánea. De mi revelación de quién se me reveló. Yo tengo que tener una certeza de que se me reveló Dios. La gente que está segura de que Dios se le reveló no tiene problema para adorar. Y adoración no depende de una melodía. Nos han mal acostumbrado a que si no hay la melodía no puedo adorar. Hermano, la adoración empieza en tu intimidad, en lo más profundo de tu corazón. Porque los músicos pueden traer la mejor melodía, inclusive pueden estar llenos de unción y tú no vas a sentir nada. ¿Por qué, pastor? Y lo más fácil es echarle la culpa a los músicos. Los músicos no estaban ungidos. No. Ellos llegaron ungidos. El que nunca tuvo aceite fuiste tú. Hello. La máquina del carro se quema sin aceite. Tu vida se quema sin la unción. Dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Músicos, adoradores, salmistas, necesitamos estar ungidos para adorar. Yo vivo diciéndole a los músicos en mi iglesia, a mí no me importa tu afinación, porque a Dios tampoco le importa. Y no con esto estoy diciendo que no tenemos que tener un ministerio de excelencia. Le decía yo a los músicos en estos días, les dije, aprendan algo. La unción trae la excelencia, pero la excelencia jamás traerá la unción. Hello, músicos. Escuchen y aprendan esto para toda su vida. Que el diablo ha engañado mucho a los ministros de música cristiana buscando la excelencia y están dejando de buscar la unción, que es lo que va a traer a Dios. Es bueno ensayar. Si pasáramos la mitad del tiempo que pasamos ensayando, orando, los cultos serían más poderosos. Si pasáramos la mitad del tiempo de lo que pasamos ensayando una canción una y otra vez, los cultos fueran de milagros, prodigios y señales. No, pero es que eso va a pasar cuando pase el predicador. Hermano, Dios no tiene molde ni esquema. Mi Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Siempre le digo a los muchachos, yo oro para que Dios haga algo extraordinario mientras ustedes están adorando. Y así yo nada más subo a cosechar. Porque es que aquí yo no estoy buscando mi protagonismo. Porque Dios me llamó a mí y también te llamó a ti. Yo tengo una parte en el servicio y tú tienes otra, que tenemos que complementarla para que suceda algo. Tiene que haber un complemento.
Pastor, ¿qué tengo que hacer después de haber tenido un encuentro con Dios? Después de tener la certeza de que fue Dios, después de haber levantado un altar de adoración. Asume un compromiso con Dios. Sonaba bonito hasta el encuentro, pero la gente no quiere compromiso porque la gente no quiere servir. La gente no quiere morir a sí mismo. Hello. Pero ¿qué hizo Jacob? Génesis 28, 20 al 22. E hizo Jacob voto. Dios no le pidió que lo hiciera. Pero no hay forma de que alguien tenga un encuentro transformador con Dios que no quiera hacer un compromiso con Dios. Porque cuando nosotros aceptamos a Dios, que es por revelación del Espíritu, que conocemos a Jesús y lo declaramos como nuestro Señor, el segundo paso que hacemos, que es nos bautizamos, nacemos de nuevo, asumimos un compromiso, nos preparamos para servir en la obra de Dios. No me digas a mí que tú tuviste un encuentro con Dios y todavía estás pegado a la silla sin hacer nada para Dios. Porque todo el que ha tenido un encuentro con Dios le salta el deseo de asumir un compromiso con Dios y con su obra. Dios no te llamó para quedarte ahí sentado. Pastor, es que yo no sé hacer nada. Mejor que tú no sabes hacer nada, porque eso te hace más dependiente del Espíritu Santo de Dios. Todos necesitamos un encuentro personal con Dios. Yo necesito un encuentro personal con Dios. No me mire como que ya yo tengo todo lo que yo necesito. Hermano, yo necesito, me decían antes, John, yo necesito un bautismo para empezar con una nega. Yo le digo, bueno, yo necesito 2 bautismos para poder continuar en Colón. Qué bueno que él está más ungido que yo. Yo necesito 2 bautismos del Espíritu Santo de Dios para poder estar en pie, para poder estar allí frente. Yo necesito que el Espíritu Santo me posea cada día, que me bautice cada día, que me llene cada día. Decía yo esta mañana en el ayuno a los muchachos, yo me pego la cara al suelo cada día. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre quiero ser dependiente de Dios. Y delante de Dios yo nunca sé nada. Porque cuando el Espíritu Santo me ve que yo no sé, Él me capacita, Él me habilita, Él me ayuda cuando yo no puedo. Un encuentro personal con Dios nos llevará a una nueva dimensión espiritual. No me digas que tuviste un encuentro con Dios y todavía sigues con el mismo problema. Hello, tu vida espiritual tiene que cambiar. Tú tienes que ser diferente. Tu actuación tiene que ser diferente. Tu temperamento tiene que ser diferente. Nadie que ha tenido un encuentro transformador con Dios sigue siendo el mismo. Hay gente que ha tenido encuentro con la religión, pero no han tenido encuentro con Dios. La iglesia está llena de religiosos que conocen la letra, pero no conocen al Dios. No conocen el Espíritu. Y necesitamos tener un encuentro con Dios, no un encuentro con la religión. Hermano, ¿cómo es posible que usted lleve 1 año, 4 años y todavía su temperamento siga siendo el mismo? Todavía su nivel espiritual siga siendo el mismo. Usted necesita encontrarse con Dios. Porque cuando usted se encuentra con Dios, su vida cambia. Su nivel espiritual cambia, hermano. Yo no estoy diciendo que usted se va a hacer súper espiritual de tal modo que atraviese las paredes. No. Seguimos teniendo debilidades, pero sabemos cómo afrontarlas. Ya no somos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. No empieza a salir espina dorsal para poder caminar en esto. Génesis 32, 22 al 28. El mismo Jacob que tuvo un encuentro con el Señor cuando estaba huyendo. El mismo que salió corriendo como cobarde y se encontró con Dios. Le pasó algo. Se le fue la cobardía. Mire cómo dice. Y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 hijos y sus 2 siervas y sus 11 hijos y los puso. Y puso el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo. Escúcheme una cosa, hermano. Yo creo en la familia. Yo tengo familia. Yo amo mi familia. Pero no me digas a mí que tú no puedes servir a Dios porque tú necesitas tiempo para tu familia. Porque estás descarriado. Amo cuando hay silencio así. Dice mi Biblia que Jacob se quedó solo. Hermano, hay cosas que podemos hacer en familia,
Pero hay cosas que necesitamos estar Dios y yo. Dios y yo. Pero es que ven, mi amor, yo quiero estar contigo. No. Ahora es Dios y yo. Escúchenme una cosa, varones. Asuman sus responsabilidades sacerdotes. Y perdónenme lo que le voy a decir. Nosotros no somos muñecos que paseamos. Somos sacerdotes. Hay una familia que depende de la comunión y de la revelación que tengamos de Dios. Seamos responsables. Mira lo que pasó cuando Jacob se quedó solo. Luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino que... ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has ¿qué? Hermano, cuando Dios se le apareció a Jacob fue bonito. En un sueño Jacob se quedó tranquilito escuchando a Dios. Ok, él todavía no conocía eso. Pero como yo sé ya yo conozco la presencia de Dios. Ya yo sé cuando Dios se aparece. Entonces Jacob dijo: ok, él vino y me reveló planes que tenía conmigo. Pero todavía yo sigo siendo un usurpador. No ha cambiado mi destino profético. Me dio una revelación, pero yo necesito una transformación. Lo que le pasó a Jacob aquí, Jacob estaba luchando no por una revelación, ya él tenía la revelación, él luchó por una transformación. Y hay gente que se ha quedado en la revelación y por eso que no han cambiado. Y por eso que no han cambiado. Tú tienes que luchar por una transformación. Por eso que Jacob dijo: oh, este es el momento, llegó Dios. Y empezó Jacob a luchar. Jacob dijo: me bendice, necesito que me bendigas. Porque la vez pasada te me revelaste, me dijiste todos los planes, pero ahora hay algo que yo cargo, que yo no debo cargar, porque yo recibí una revelación. Y el que tiene revelación no puede ser más usurpador, tiene que ser un victorioso. Y cuando el varón le pregunta el nombre, él dice: usurpador, ladrón. Y el varón dice: ese no va a ser más tu nombre. Ya tú no eres usurpador. Lo que habías conseguido, lo conseguiste con engaño. Pero esto lo conseguiste luchando con Dios y con los hombres y venciste. No, hay cosas que tenemos que pelear en el mundo del espíritu. Hay cosas que tenemos que conquistar en el mundo del espíritu. Tú no puedes andar todo el tiempo de que ore por mí, por favor ore por mí. Es tiempo de que tú te levantes y empieces a agarrar al varón que trae la revelación, que carga la bendición, y decirle: bendíceme o no te vas. Que nos hacemos dependientes de los pastores. Ore por mí, pastor, ore por mí. Pastor, yo quiero que ore por mí. Y no hay nada malo en que los pastores oremos por las ovejas. No hay nada malo en eso, hermano. Pero yo prefiero tener un encuentro con el varón de Dios y pelear una bendición que va a transformar mi vida para siempre. Un encuentro personal con Dios inicia desarrollando intimidad con Dios. Tú no vas a tener un encuentro con Dios paseando. Tú no vas a tener un encuentro con Dios llevando a tu familia al cine. Y no hay nada de malo en eso. Pero cuando Dios te hace un llamado, hay cosas que tienes que empezar a cambiar. Hay cosas que tienes que empezar a cambiar. Yo siempre le digo a mis hijos: entienda que somos una familia diferente. Hay momentos para pasear, pero hay un pueblo entero que depende no solo de este hombre, sino de mi familia entera. Yo no sé si usted ha visto pastores que son gloriosos en el altar, pero su familia es un desastre. ¿Por qué, pastor? Porque yo solo pienso que el pueblo depende de mí. Y entonces yo me preocupo por mi persona. Y no le inculco a mis hijos que el pueblo no solo depende de mí, sino de que hay más niños que están viendo a ese niño para ver si quieren ser como ese niño. Hay más mujeres que están viendo esa pastora para ver si quieren ser como ella o esa niña. Hermano, tu familia y tú tienen que ser una familia transformada. No me digas a mí que tú estás transformado y tus hijos no. Pelea. Dile: Dios, como me transformaste a mí, transforma a mis hijos. Dios, como me transformaste a mí, transforma a mi esposo. Dios, como me transformaste a mí, transforma a mi esposa.
Puede que Dios inicie contigo, pero no es suficiente. Hay una promesa: mi casa y yo serviremos a Jehová. Pastor, ¿cómo se hace esa promesa efectiva? Cuélgate del varón que carga esa bendición y dile: si no me bendices, no te vas. Génesis 32:24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Necesitamos un encuentro en secreto con Dios. ¿Por qué no levantas tu mano y dices: yo necesito un encuentro en secreto con Dios? Necesitamos un encuentro en secreto con Dios. Un encuentro en nuestra intimidad personal, en ese lugar que nadie nos ve, en ese lugar que solo estamos Dios y yo, en ese lugar que solo estamos ahí juntos. Necesitamos reservarle el mejor lugar de nuestra vida a Dios. Resérvale el mejor lugar de tu vida a Dios. ¿Qué es lo otro que tengo que hacer, pastor? Permanece en ese punto de encuentro con Dios. Génesis 32:25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo y lo descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Por qué? Porque Jacob permaneció en la presencia. Hay mucha gente que ha perdido la bendición porque no son persistentes en la oración. Hello. Y lo primero que le cae es la incredulidad religiosa. No es la voluntad de Dios. Hermano, tú tienes que luchar. El que cree todo le es posible. Dios quiere bendecirte, Dios quiere sanarte, Dios quiere salvar a tu familia. No me digas que no es la voluntad de Dios, porque Dios tiene lo mejor para nosotros. Un encuentro con Dios transforma toda nuestra vida. Por eso que Jacob fue cambiado su nombre y su destino profético. Él no podía seguir siendo usurpador con la revelación que había tenido. Él no podía seguir siendo un usurpador después del encuentro que había tenido. Por eso Dios tuvo que cambiarlo de usurpador a un vencedor. No podemos tener la misma actitud que teníamos cuando recién conocimos a Dios. Tenemos que ser otro. No podemos tener el mismo carácter. Nuestras emociones no pueden seguir estallando como estallaban antes. Esposo, esposa, madre, hijo. No podemos seguir teniendo la misma forma de responder, porque tuvimos un encuentro con Dios. Porque tuvimos un encuentro con Dios. Pastor, pero es que mi carácter. Entonces cuélgate del ángel, cuélgate del varón de Dios y dile: cámbiame eso. No es suficiente, hermano. Usted no puede ser uno en la iglesia, amoroso, tierno y dulce, y otro diferente en casa. Tenemos un problema grave si usted aquí en la iglesia besa y abraza a todo el mundo y en casa se convierte, se transforma. Usted tiene que ser tan dulce en casa como lo es aquí. Porque si no, usted es un hipócrita. Perdóneme por decírselo tan franco y directo. El encuentro con Dios no es solo para la casa de Dios. El encuentro con Dios también es para tu casa, para tu trabajo, para tus vecinos. Estamos llamados a no desprendernos de la mano de Dios. Entonces Jacob le preguntó y dijo, verso 29, declárame ahora tu nombre. Y el varón le dijo, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Nadie que tenga un encuentro personal con Dios volverá a ser el mismo, porque el encuentro con Dios está ligado a la llenura de su Espíritu Santo en nuestra vida. Hermano, si usted no tiene una llenura del Espíritu Santo, usted no ha tenido un encuentro con Dios. ¿Por qué, pastor? Porque tenemos que permitir que el Espíritu de Dios ministre nuestra vida para que nuestra vida produzca cambios. Todo depende del Espíritu Santo de Dios. Nuestra vida depende del Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que desesperarnos por el Espíritu Santo. Hermano, nosotros no vamos a ser transformados ni cambiados si no es a través del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo, hermano, porque aquí podríamos quedarnos predicándole todos los días la misma cosa, pero esto es por revelación y la revelación es por el Espíritu. Necesitamos conocer al Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo se nos revele. ¿Por qué? Porque Dios es un espíritu. Por eso dice que los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Llama mi atención este verso, porque dice que Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea que hay falsos adoradores. Porque también mi Biblia dice que Dios está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Puede que nuestra adoración en algún momento caiga en falsedad, porque estamos diciendo algo con nuestra boca que no está en nuestro corazón, y es una adoración falsa. Hello.
Yo siempre le digo, le recomiendo algo a los salmistas: jamás cantes un cántico que no tengas la revelación de él, porque no va a pasar nada. Los cánticos que producen gloria son los que el ministro ha tenido la revelación de lo que está declarando. Se llama adorar en espíritu y en verdad. No, pero es que la canción es bonita y es de moda y es la que le gusta al pianista. Es que yo no vengo aquí a complacer al pianista. Si al pianista le gusta que la toque él, yo necesito tocar a Dios. Yo necesito estar convencido cuando yo estoy aquí parado de lo que yo le estoy diciendo a Dios, porque yo necesito un encuentro que transforme mi vida con Dios. Yo necesito ser un adorador real, un adorador genuino. Yo siempre digo: Señor, conviérteme en lo que el Padre está buscando. ¿Qué está buscando el Padre? No está buscando predicadores, no está buscando evangelizadores. Mi Biblia dice que el Padre busca verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores es necesario que adoren. Conviértete en lo que el Padre está buscando. Pastor, pero yo no sé cantar. Adoración no tiene nada que ver con un cántico. Adoración es un estilo de vida. Cómo trato a mi hermano es una adoración a Dios. Cómo sirvo en la iglesia es una adoración a Dios. Hello, cómo yo me conduzco es una adoración a Dios. Todo lo que yo hago en mi caminar es una adoración a Dios. Entonces Dios está buscando un verdadero adorador, un adorador genuino, porque Dios nos ha dado, nos ha hecho un espíritu con Él. 1 Corintios 6:17 dice: porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Hermano, tú no me puedes decir a mí que tú eres cristiano y tú eres diferente a lo que mi Biblia dice que es Jesús. Si tú estás unido a Dios, la gente tiene que ver a Dios en ti. No solo oírlo de ti, ni verlo en tu boca, sino verlo en tu vida reflejada. Colócate en pie, por favor. Jesús, te necesitamos. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo necesito un encuentro contigo. Dile: Señor, yo necesito un encuentro genuino, un encuentro real contigo, Señor. Yo necesito un encuentro que me transforme, Señor. Pongo mi corazón delante de ti, pongo mi vida delante de ti, Señor. Cámbiame, transfórmame. Vamos, quiero escucharte, iglesia. Quiero escucharte. Abre tu boca, empieza a decirle a Dios: yo necesito un encuentro contigo, Señor. Yo necesito una verdadera revelación de ti, Señor. Yo necesito, Señor, que mi vida sea transformada, que mi familia sea transformada, que esta iglesia sea transformada.